Bueno, capaz que vamos empezando mientras se siguen sumando. Bueno, bienvenidos a este seminario de Mujeres en STEM. Soy Lucía Spangenberg, Tamara Fernández. y les vamos a contar un poquito, ahí lo dice el título, no sé si se ve bien por el reflejo, pero dice de la medicina al ambiente, y en realidad les queremos contar cómo las herramientas genómicas nos ayudan a resolver problemas de la vida, problemas complejos. Entonces, primero, a ver, para capaz que estar todos en la misma página, capaz que algunos no se acuerdan bien de biología de cuarto o algo, de qué es el ADN. ¿No? Y el ADN es todo el material genético que tenemos en nuestras células, está en el núcleo de la célula, por lo menos la mayor cantidad de ADN está en el núcleo de la célula, y es el que determina básicamente lo que somos hoy, ¿no? De las características que tenemos, no sé, en los humanos, cómo nos vemos, piel, ojo, color, altura, todo, ¿tá? También cómo funcionan nuestros mecanismos para estar en salud y no tener enfermedad. Bueno, todo está codificado dentro del ADN. Y esa molécula es una molécula muy larga. Por ejemplo, para tirar un número, en el genoma humano tenemos una molécula de ADN que puede ser 3.000 millones de posiciones, de bases. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que hace la genómica? ¿Sí? Que se les ponía acá un poco a modo de resumen. La genómica estudia el conjunto de todo el material genético, ¿sí? De un organismo, y incluye lo que es la secuenciación y el análisis del ADN. La secuenciación es lo que les voy a mostrar ahora en un ratito, es una herramienta, una estrategia para determinar la secuencia de bases de ese ADN. A nosotros nos interesa saber la secuencia de bases del ADN para entender todos los procesos que vienen después. ¿Tá? Entonces, la secuenciación determina eso, determina esa molécula bien larga de muchas posiciones. Y después tenemos que analizar ese genoma. Eso es lo que hacemos muchas veces los bioinformáticos, analizar la secuencia de bases de ese genoma bien grande. Después, ¿qué estudiamos? Estudiamos la estructura, estudiamos la función, comparamos esos genomas con los de otros organismos. Si estamos hablando de bacterias, que Tam les va a hablar después, agarramos los genomas de las bacterias, los comparamos contra diferentes cepas, o lo mismo para cualquier animal, cualquier vegetal, cualquier cosa que tenga ADN, podemos agarrar su ADN, determinarlo y compararlo y estudiar su estructura, su evolución, su función, todo. Y capaz que, solo para que quede ahí, porque muchas veces escuchamos la palabra genética en vez de genómica, ¿tá? Que son muy parecidas y tienen mucho que ver, la genética es un poco más acotada, estudia más bien solo los genes, ¿sí? O sin solo, estudia los genes, ¿sí? Qué rol tienen en la herencia, y la genómica es mucho más abarcativa, estudia todo el ADN de cualquier organismo. ¿Tá? Entonces, ahora viene el cosito. Maravilla. Entonces le quiero contar así, pero esto es muy a grandes rasgos y muy simplificada la idea de cómo se determina esa secuencia de bases muy larga que es el ADN. ¿Tá? No se puede hacer de una, porque imagínense que es muy largo, ¿no? 3.000 millones de posiciones, no puedo agarrar una máquina que me diga, empieza la A, la T, la G, la C, y todo seguido en 3.000 millones de posiciones. No puedo hacer eso. ¿Tá? Entonces tengo que hacer una estrategia como esta. Y a ver si lo llegan a ver en el video. Imagínense que esto es un cromosoma, un ADN, ¿está? Bien largo. Y lo que hacemos es esto. Lo partimos aleatoriamente. Se parten. Muchas copias de ese ADN se parte. Se llama shotgun, por eso la pistola ahí, ¿no? No es que me gustó poner la pistola, pero es por el shotgun. Y ahí tengo muchos fragmentos, ¿tá? Varios, imagínense, varias copias de esto y muchísimos fragmentos que salen de ahí. Y eso sí yo puedo secuenciar. Esos pedacitos mucho más chicos, yo puedo determinar la secuencia de bases de cada uno de ellos. ¿Tá? Y esto es lo que hacen las técnicas de secuenciación, hacen eso. Pican todo el ADN, muchos fragmentitos, y secuencio cada uno de esos fragmentitos. ¿Qué pasa? Se fue. Pero tengo esos fragmentitos después, de alguna forma tengo que reensamblarlos y rearmarlos para volver a tener mi genoma completo original. Porque los fragmentitos solos estos no me dicen nada, están todos desarmados y todos ¿no? desordenados por ahí. Yo ensamblo de vuelta eso y ahí de vuelta son algoritmos bioinformáticos que me permiten reconstruir el genoma original. ¿Tá? Esas son las tecnologías de secuenciación que vamos a usar y que se usan en genómica que estamos utilizando nosotros. Gracias. Ahí. Entonces, ¿dónde estamos usando nosotras?
en el laboratorio de genómica de la UCU. Sacamos recién la foto, o sea, es de ahora. Así que cuando quieran nos van a ver. Estamos en el Mullin, en el piso segundo, ¿no? 2. Así que cuando quieran pueden darnos una visita en el laboratorio de genómica. Opa. Les cuento un poquito, hay también más fotos nuestras, prometo que son las últimas. La tecnología que usamos para secuenciar, no importa, hay muchas tecnologías distintas, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, es esta, se llama Nanopore, por si alguna vez la escuchan. Iba a traer un secuenciador, pero me lo olvidé, pero es de este tamaño, es bien chiquito y se ve acá. Es como, esto es de este tamaño, tenemos uno un poquito más grande que tiene una pantallita, pero en realidad te compras bien chiquito, lo conectás a una máquina cualquiera, y con la computadora ya puedes hacer la secuenciación. No precisás ni grandes equipamientos, ni cosas caras, ni nada. Esto capaz que sale $1000 una única vez, y después ya tenés las cosas para hacer la secuenciación. Y acá estamos nosotros en el laboratorio haciendo las cosas. Bien. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos hacer con la genómica? Y en realidad hay muchas cosas que se pueden hacer. Desde salud, humana, animal, vegetal, de lo que se les ocurra, ambiente para estudios de biodiversidad, a ver qué microorganismos están o qué organismos están en un ambiente particular, y procesos industriales y biotecnológicos, que Tam les va a contar un poco más lo que estamos haciendo al día de hoy en ese contexto. Y yo les voy a contar un poquito dentro de la UCU lo que estamos haciendo es genómica humana y genómica de microorganismos, ¿sí? Dentro de los puntos anteriores, sobre todo humana y sobre todo microorganismos. Y yo les voy a contar un poquito de esta, y Tam les va a contar un poquito la otra. Entonces, antes les cuento un poquito qué son estas enfermedades que tratamos en este caso de genómica humana, que se llaman enfermedades raras. Las enfermedades raras son enfermedades poco frecuentes, muy, muy baja prevalencia, por lo tanto son muy difíciles de diagnosticar, y los pacientes están en general en lo que se llama una odisea diagnóstica. ¿Qué quiere decir? Que pasan de un especialista a un especialista a un especialista infinito, saltan, y no llegan a un diagnóstico. Imagínense lo desgastante que puede ser eso, de ir a médicos, y no obtener un diagnóstico certero de lo que tenés, no sabés lo que tenés. En general, y esto es una estadística medio a nivel mundial, estás 5 años desde el inicio de los síntomas hasta tener un diagnóstico certero de lo que tenés. Y en general, que no lo dije, pero afecta en general a niños, hay enfermedades raras que no, pero en general, y el 30% no llega a cumplir 5 años. Son enfermedades que impactan mucho en la calidad de vida del paciente, son bastante graves y en muchos casos no llegan a cumplir esa edad. Entonces, fallecen, digamos, sin tener un diagnóstico. Entonces, acá les quiero contar, a ver, es un caso, no es nuestro, es de Estados Unidos, pero es el primer caso de éxito mundial donde se empezaron a usar tecnologías de secuenciación para el diagnóstico de enfermedades raras. Está como el primer caso. Y les cuento, esta niña se llama Cara, nació sin ningún problema, todo bien, y a los 15 meses empezó a tener dificultades para caminar, después para sostener la cabeza, después para agarrar cosas, y empezó a deteriorarse tipo muy rápidamente, neurológicamente muy rápidamente. Los médicos no lograban darle con la tecla, pasaba de muchos médicos, pasó desde oncólogo, que decían que era cáncer, y hacer tratamiento de quimioterapia, todo, hasta que también neurólogos, bueno, de todo. Hasta que le agarra un genetista, y lo que dice es, bueno, vamos a hacer el estudio del ADN de ella y de los padres, para ver qué está ahí. ¿Y qué es lo que encuentran? Encuentran una mutación en un gen que lo que hace es que la vitamina B12 no entra en la célula. Entonces lo que tenía ella era una deficiencia de vitamina B12. Que nadie se había ocurrido en mirar eso, porque era totalmente infrecuente, totalmente nada que ver, y el genetista identifica esto. Entonces, no solo identifica lo que es, qué mutación está causando la enfermedad, sino que además le da un tratamiento que era re fácil, que es administración bioral de vitamina B12. Entonces ella está, primero, se estaba a punto casi de morir, sin ninguna razón aparente, y pasó con estas estrategias a tener un diagnóstico molecular de la enfermedad y un tratamiento. Y eso fue como el primer caso de genómica médica que sonó bastante, porque no solo encontramos la causa, sino que se propuso un tratamiento. Y esto
o estas mismas cosas también estamos haciendo acá. No es solo que en Estados Unidos se hace, sino que nosotros también tenemos algunos casos de éxito, por llamarle de alguna forma, ¿no? Pero, y este es uno de los primeros que hicimos con estas mismas estrategias, y es un caso de una niña, acá, tenía 2 años y presentaba problemas en la movilidad. Ella no había tenido nunca un problema, pero empezó a caerse, empezó a tener problemas como motrices. Al medio año ya no podía caminar sola, o sea, se deterioró también muy rápido, empezó a tener anomalías neurológicas severas, progresivas, bastante complejo. Y los neuropediatras pensaron que podía ser Leigh, que es una enfermedad que está relacionada con este tipo de neurodegeneración. Pero los síntomas tampoco eran muy claros, y no se sabía bien si era eso. ¿Qué hicimos entonces? Analizamos a la hija, a la hermana que no tenía nada, y a la madre que no tenía nada. Entonces encontramos, uno tiene que hacer algunos algoritmos, hacer algunos filtros y hacer un poco de bioinformática ahí, pero lo que encontramos fue una mutación, que es esta, que estaba presente en la hija, no muy presente en ellas dos, que no tenían este fenotipo, estaba en una región del genoma que está sumamente conservada, es decir, una región que si tocas algo ahí seguramente es complicado. Entonces, estaba una región ahí. Cambió un aminoácido a un aminoácido polar, que no importa mucho, pero cambiaron mucho las características de la región genómica esa, y lo que probablemente podía pasar, es una hipótesis, es que la quinona que tiene que entrar por acá, con este cambio que es la mutación, no lograba entrar bien. Y otra cosa que vimos es que la mutación esta cae en un gen que es re importante para la energía, para los músculos, para la energía, actúa en la mitocondria, ¿no? Es de la mitocondria. Y lo que vimos es que este gen está acá en la paciente, tiene muy poca concentración, es decir, que no estaba muy presente en la paciente. En los controles sí. Entonces, probablemente es por la mutación esta. Lo que logramos ver es dándole concentraciones de coenzima Q10, a ver si lograba recomponer esa concentración del gen. Y se logramos identificar acá qué concentración había que darle de coenzima Q10 para que volviera a tener la concentración buena, digamos, del gen. Entonces lo mismo, acá encontramos una mutación causal, que era de Leigh, y se propuso un tratamiento al menos de los síntomas, porque no es un tratamiento, no cura la enfermedad, pero por lo menos esa concentración de Q10 impediría tener algún tipo de síntoma, o por lo menos aplacar un poco los síntomas que tenía. Eso funcionó durante un tiempito. Y después, este último caso, o sea, les puse el primero y ahora el último que identificamos hace poco, que es una niña, 13 años, cuando vino a consultar, que desde los 6 años tiene hipertensión y dislipidemia, con 6 años, es muy chica para eso. Y presenta también estenosis de arterias, una arteria renal derecha, complicaciones en una arteria del riñón. Entonces, en su momento se diagnostica una hipertensión renovascular, bueno, una condición ahí. Y se quedó por esa. Pero después le surgen otras complicaciones en otras venas, en otros vasos, la carótida, el vertebral. Entonces ya no era eso, ya era una cosa como mucho más compleja. Se les hicieron estudios a ella antes de venir con nosotros de otro tipo, de alguna partecita del ADN, de otra cosa, no le dio nada, y lo que hicimos fue estudiarle todo el genoma, toda esa molécula gigante de 3.000 millones de posiciones. Bueno, vamos a estudiar eso y vamos a ver qué hay. ¿Y qué es lo que vimos? Capaz que esta visión no es tan intuitiva, pero imagínense que esto es el gen, esto azul de arriba, y vemos una mutación acá. Y una mutación que tiene toda la pinta de ser patogénica, que causa muchos cambios en la proteína que son malos. Y este gen, que el nombre está acá, está relacionado con este síndrome acá, que se llama Grange Syndrome, no importa. Es muy infrecuente, obviamente nadie va a pensar en ese síndrome, hasta que encontramos este gen que estaba con esta mutación. Dijimos, está perfecto, encontramos la causa de esta enfermedad. Vamos a ver el síndrome pegaba todo con lo que tenía la niña, de hecho había más cosas en este tipo de síntomas, ¿no? en este síndrome, que a ella ni se les habían buscado, se las fueron a buscar, las tenía también, o sea, pegaba todo perfecto, pero este síndrome es recesivo. Recesivo quiere decir que precisas 2 alteraciones acá para que este fenotipo se manifieste. Entonces no tenías, o sea, solo esto no nos decía nada.
Entonces, buscando un poco más, y capaz que si lo ven así desde afuera, se ve acá marcado con rojo, ¿tá? Estos pedacitos de acá son los fragmentitos que vieron en el video hoy, esos fragmentitos que secuenciamos chiquititos, y esto están mapeados en un genoma, igual no importa, pero ven muchos fragmentitos acá, muchos, y acá está como la mitad de esa cantidad de fragmentos. ¿Qué quiere decir? Eso es una indicación de que hay una deleción grande de un pedazo del gen. ¿Tá? Entonces, no solo encontramos esta mutación acá, sino que además se le borraron este pedazo del gen a ella. Y esto se puede explicar si lo vamos a buscar a los padres de ella, si tienen alguna de estas dos mutaciones, y de hecho la tenía. ¿Tá? El padre tenía esta de acá, y no presentaba fenotipo. La madre tenía esta grande y tampoco presentaba nada, pero le pasaron los dos a la hija cada una de esas mutaciones, y la hija presenta el síndrome este. ¿Ah? Entonces ese es un poco el último caso que vimos recientemente, y bueno, que también es como un ejemplo de la utilidad de la medicina genómica. Y ahora vamos a los microorganismos. Bien. Bueno, la otra área que trabajamos en el laboratorio de genómica es la genómica de microorganismos. ¿Ah? Si yo les pregunto, no está el cosito, perdón. ¿Dónde podemos encontrar los microorganismos? ¿Ah? Básicamente en absolutamente todos lados. En absolutamente todos lados, en el aire que respiramos, en el agua, en la tierra, en las plantas, en simbiosis con otros animales, en nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos repletos de microorganismos, inclusive en algunas expediciones al espacio han encontrado microorganismos que por supuesto fueron desde la Tierra y quedaron ahí en objetos que quedaron en el espacio. O sea que básicamente los podemos encontrar en todos lados. ¿Ah? Y los microorganismos son sumamente importantes en todo en nuestra vida. ¿Ah? En el día a día son los responsables de, por ejemplo, degradar desechos, de que nosotros estemos saludables. O sea, son indispensables. Es casi imposible imaginarse una vida sin microorganismos. Bueno, hasta la era de la genómica y en particular de la metagenómica, que ahora les voy a contar qué es, ¿no? Podíamos para identificar algunos organismos, lo que teníamos que hacer era tomar una muestra de alguno de los ambientes y llevarlos al laboratorio, cultivarlos y después uno a uno los íbamos identificando. ¿Sí? Esto nos permitía obviamente identificar algunos microorganismos, pero solo los que eran capaces de crecer en las condiciones de laboratorio. Y hoy se sabe que menos del 1% de los microorganismos que existen son capaces de crecer en condiciones de laboratorio. Y entonces, con la aparición de la metagenómica, que ahora les cuento qué es, se pudo descubrir una diversidad enorme de microorganismos que hasta que no surgió esta tecnología, no se conocía. ¿Ah? Básicamente, la metagenómica lo que hace es, de una muestra ambiental cualquiera, no importa si es un hisopo arriba de una mesa, tomar un poquito de tierra, de cualquier muestra ambiental, ¿sí? Se extrae el ADN, ¿ah? Lo que decía Lu hoy cuando les contaba, se secuencia, y en el caso de la metagenómica, se secuencia sin pasar por cultivo de laboratorio, directamente todo el ADN que encontramos en la muestra. Y en el caso del metabarcoding, que es una variante, es también una aplicación de secuenciación, pero lo que se hace es se secuencia un único gen de cada microorganismo. Por ejemplo, todas las bacterias tienen el gen 16S, todas las levaduras, todos los eucariotas en realidad tienen el gen 18S. Para identificar hongos se secuencia el gen ITS. Entonces, con cualquiera de las dos estrategias, la idea es que podemos identificar los microorganismos y no solamente los cultivables como hasta el momento. Bien. Entonces, algunas aplicaciones de la metagenómica, les voy a contar algunas cosas generales, ¿sí? Y algunas cosas de las que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, aplicaciones de la metagenómica, bueno, salud, ambiente, industria, y en realidad en el vínculo entre estas tres, ¿ah? Porque no se puede pensar una sin la otra hoy en día. Entonces, empecemos por el área de salud, para dar la importancia de los microorganismos, ¿no? Piensen que en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más microorganismos que células humanas. O sea que
Nosotros somos más, en realidad, microorganismos que células humanas, si lo ponemos en esos términos. Básicamente tenemos alrededor de unas 10.000 especies o más de 10.000 especies diferentes de microorganismos en nuestro cuerpo, que son fundamentales para nuestra salud y nuestro día a día. Bueno, hay algunos números más, pero variaciones en esta microbiota, microflora, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, puede hacer que aparezcan distintas enfermedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos una microbiota oral, microbiota intestinal, después tenemos en la piel, ¿sí? Bueno, en las mujeres en la vagina, pero también la placenta tiene su propia microbiota, y estas están todas asociadas a salud y, como les decía, desbalanceos en los organismos, presencia de algunos microorganismos y ausencia de otros, generan problemas. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me rompe la cabeza, pero es cómo se vincula la microflora intestinal con el autismo. Entonces, microorganismos presentes en niños autistas están fuertemente asociados a la patología. Y de hecho hay ensayos clínicos donde a pacientes, es un pequeño ensayo clínico que ahora en realidad se amplió, era de 20 niños y ahora se amplió a miles, discúlpenme, me agito, donde a los niños se les dio durante un mes, ¿sí? Materia fecal de niños sanos, súper congelada, para que la comieran, y el comportamiento de esos niños cambió por completo, de manera sostenida en el tiempo, para que vean cómo influye la microbiota intestinal hasta en enfermedades que ni siquiera pensábamos que podían tener que ver. También, por ejemplo, el caso de una bacteria que se llama Clostridium difficile, que afecta al tracto intestinal, con antibióticos, menos de un 30% de los pacientes se curan. Y ahora, haciendo trasplantes fecales, más de un 90% de los pacientes se curan. Entonces, bueno, acá podemos, en realidad, hay un montón de los microbiomas y las patologías asociadas, pero les voy a contar un poquitito nada más sobre lo que es la microflora oral o bucal, ¿sí? En particular, porque ahora les voy a contar un proyecto en el que estamos involucradas que se vincula con esta. Pero, por ejemplo, la microflora bucal, por supuesto, está vinculada a caries y periodontitis, esto es algo que se conoce hace mucho tiempo, pero está vinculada a diabetes, a problemas cardiovasculares, inclusive está asociada a, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Y bueno, o sea que estudiando y analizando cambios en los distintos tipos de flora en los distintos microbiomas humanos, podemos entender, inclusive encontrar formas de tratar determinadas patologías. Acá en la UCU, en conjunto con el Departamento de Bienestar y Salud, con Laura Hermida y Magdalena San Martín, el Departamento de Informática con Lu, bueno, yo del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales y el Departamento de Psicología, estamos en un proyecto estudiando la microflora bucal en niños escolares en Montevideo. Y la idea es que Magdalena está implementando en su tesis de maestría el sistema Caries Care International, y nosotros tomamos las muestras. Previo al bueno, nosotros no, ellos toman las muestras, nosotros las analizamos, previo al tratamiento, a los 6 meses y a los 12 meses, y queremos ver el efecto que tiene, digamos, este tratamiento en la microflora bucal, y cómo se vincula a factores de riesgo en el desarrollo de caries. Bien, bueno, siguiendo un poquito, hablamos algo de cómo se aplica la metagenómica a la salud humana. Miremos en el ambiente. Como les decía, microorganismos hay absolutamente en todos lados. La metagenómica ayudó sobre todo a la identificación de nuevos microorganismos, porque como yo les comentaba, hasta que no se desarrolló, solo se podían cultivar los de laboratorio, los que crecían en laboratorio, así que creció ampliamente nuestro conocimiento sobre qué microorganismos existen. Pero a su vez empezaron a aparecer genes nuevos que hasta el momento no se conocían. Y esto ahora les voy a contar, tiene muchas aplicaciones biotecnológicas. Por ejemplo, una bacteria que es capaz de crecer a altas temperaturas o bajas temperaturas y sus proteínas funcionan
altas temperaturas o a bajas temperaturas, nos puede permitir encontrar genes que producen esas proteínas y crecerlas en el laboratorio, ¿no? Usar ese gen para crecer microorganismos en el laboratorio y producir esas enzimas y que nos sirvan a la temperatura que nosotros queremos. Esto, por ejemplo, es un clásico. Bueno, me adelanté, ya les conté un poquito de lo que les iba a contar más adelante, pero es algo clásico que se usa en los jabones de lavar la ropa. ¿Ah? Se usan enzimas que sacan la mugre que fueron extraídas de microorganismos que son capaces de crecer a baja temperatura. Así la ropa se puede lavar a menos temperatura y se gasta menos energía, por ejemplo. ¿Ah? Y bueno, y además permite esto de conocer nuevos microorganismos, nuevos genes, nos permite identificar también nuevas vías, por ejemplo, para producir productos nuevos, ¿sí? Sí, vías biosintéticas o vías de degradación que hasta el momento no se conocen. Bien. Un caso, o sea, yo recién estoy hablando del ambiente así como en general, pero un caso que a mí me gusta mucho es este proyecto que se llama Metasub, ¿sí? Y es un proyecto que surgió en el 2015 en Nueva York. Era un investigador que llevaba a su hija al jardín y siempre pensaba nada, en todo lo que iba tocando su niña y se iba metiendo en la boca en el camino al jardín y después con los amigos. Dijo, bueno, me gustaría saber qué es lo que hay, ¿no? Y hizo un primer estudio en el metro de Nueva York, y después ya para el año siguiente logró la participación en un mismo día de que se tomaran muestras en metros, hospitales, bancos de la calle, etcétera, en 32 países y 54 ciudades. ¿Ah? Entonces, con la idea de esto era, bueno, crear como un mapa de qué microorganismos andan en las distintas ciudades, y se vio que cada ciudad tiene su propia impronta de microorganismos, pero dentro de la ciudad hay patrones espaciales también, ¿no? Por ejemplo, cerca de, o las estaciones de metro, cerca de los hospitales, había microorganismos con genes con resistencia a antibióticos, ¿tá? En mucho más proporción que en las estaciones de metro lejos de los hospitales. Bien. Un subproyecto de este Metasub, porque empezó como para identificar, digamos, microorganismos en ciudades, pero después aparecieron otro montón de proyectos, es de Brooklyn Bioreactor Project, ¿tá? Que la idea fue, bueno, en Brooklyn, antes, en el siglo XIX, era una zona que se usaba, sobre todo era una zona industrial, donde se tiraban muchos desechos a este canal, ¿sí? Y que además era como un puerto de salida marítima, y entonces este canal durante muchos, muchos años estaba lleno de contaminantes, estuvo como constantemente con contaminantes. Bien, ahora, hoy en día, hay otro interés, porque es una zona residencial y de inversiones inmobiliarias, donde hay parques, ¿no? y se quiere invertir mucho, pero tienen el problema de la contaminación del río, de este canal. El fondo de canal está cubierto todo completamente por un sedimento, ¿no? Viscoso, negro, de alquitrán, muchos contaminantes. Y bueno, las condiciones son terribles. Y esta bioingeniera, esta doctora, se le ocurrió, en realidad, empezar a muestrear y descubrió que en ese fondo hay microorganismos que crecen y que despacito van degradando todos esos contaminantes. Entonces dijo, bueno, si estos microorganismos son capaces de vivir en estas condiciones, intentemos que crezcan mejor y aceleremos el proceso de purificación, básicamente, porque estos microorganismos viven de los contaminantes, comen eso. Y entonces, ahora armó un grupo con ingenieros industriales, civiles, y lo que hacen es fabricar grandes bloques que tengan las condiciones ideales para el crecimiento de estos microorganismos, los llevan al fondo del canal y ven si se acelera esta decontaminación. Bien, después ya de a poquito nos íbamos acercando, ¿no? Porque está todo muy vinculado, salud, ambiente, industria, pero bien. Algunos ejemplos de la aplicación de la metagenómica en la industria, esto que yo les comentaba, uno encuentra un microorganismo que tiene determinadas propiedades con un gen que es de interés, lo llevan al laboratorio y lo produce ese gen para que haga la proteína que queremos. Y acá estaba el ejemplo, bueno, de los detergentes, ¿no? Y las enzimas que se usan en detergentes a baja temperatura, pero hay otros ejemplos, por ejemplo, inoculantes microbianos que se usan ahora en lugar de
fertilizantes, ¿no? Uno puede usar microorganismos también, todo esto es a partir de aplicaciones biotecnológicas de la metagenómica. Microorganismos productores de biocombustibles también, ¿sí? Hay un sinfín de ejemplos que, bueno, quería darles como un pantallazo para que sepan qué cosas se pueden hacer. ¿Ah? Después, por ejemplo, otro ejemplo muy lindo es el caso de el chocolate y el cacao. ¿Sí? El cacao, para producir el chocolate, tiene un proceso de fermentación, ¿sí? Y esa fermentación es lo que hace que se liberen péptidos que hacen que tengan características especiales, tanto nutricionales como de sabor y olor. ¿Ah? Entonces, se estudió, esto que está acá en realidad, es por ejemplo los microorganismos presentes, ¿ah? Se tomó muestras durante esa fermentación y se ve que qué microorganismos están presentes en cada una de las etapas de la fermentación. ¿Ah? Esto es en la época, varía en la época seca, en la época húmeda, ¿no? Se hizo como un estudio en muchas condiciones. Y lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en Colombia, es incentivando cambios de cultivos de coca por cultivos de chocolate, y se les da como un pack de microorganismos para que el producto final tenga un valor agregado mucho mayor, ¿no? Básicamente. Entonces, con el estudio de qué microorganismos están presentes y qué productos se producen a partir de la fermentación, se puede mejorar la producción, por ejemplo, de chocolate, pero también es el caso del café y varios otros. Bien, ¿qué hacemos en la UCU vinculado a la industria con la metagenómica? Bueno, por un lado, el monitoreo, ¿tá?, de reactores que usan microorganismos para la purificación de agua. Entonces, una empresa en particular nos pidió si podíamos monitorear cada 15 días esos reactores durante un año. Entonces, tomamos las muestras cada 15 días, vemos qué microorganismos están ahí presentes, y vemos en qué cantidades están presentes. Y esto, junto con las propiedades, ¿no?, con las características operacionales de la planta, nos permiten identificar posibles problemas, asociar problemas a qué microorganismos están presentes o no. E inclusive a pensar en posibles formas de mejorar el funcionamiento y la eficiencia de la planta, básicamente, ¿no? Bueno, si el problema aparece cuando desaparece este microorganismo, entonces podríamos solucionarlo intentando darle condiciones para que crezca. Por ejemplo, bueno, pero esto empezó recién en julio, así que tenemos un largo trayecto por delante. Veremos. Y bueno, por otro lado también, por ejemplo, hemos hecho para una empresa en alimentos la identificación de un microorganismo desconocido que les deterioraba un producto, ¿sí? Y bueno, llegaron a nosotros con ese problema, el producto se les deterioraba, nosotros tomamos la muestra y logramos identificar cuál era el problema que estaban teniendo ahí. Lo mismo hacemos en realidad es un monitoreo más que la detección, es un monitoreo cada 3 meses, también en una planta industrial, de microorganismos potencialmente patogénicos. En este caso no usamos directamente la secuenciación, pero usamos tecnologías parecidas, que es más bien PCR, para la identificación, por ejemplo, de microorganismos patogénicos. Así que, básicamente, eso es de las cosas que podemos hacer. Y nada, a modo de terminar un poquito con la charla, creo que los mensajes para llevarse nomás. La genómica se puede usar para todo. O sea, no todo porque no es así, pero es muy versátil, ¿tá? Como lo vimos aplicaciones médicas en humanos, hay salud animal, que todavía no mencionamos mucho más, salud vegetal también. Todo lo que nombró Tam en cuanto a microorganismos es muy, muy útil y muy versátil, ¿tá? O sea, lo aplicamos en diferentes áreas, seguro. Y no solo tiene aplicación en la parte académica, científica, y que nos encanta y que la hacemos, sino que también tiene una utilidad real en problemas reales en concreto, tanto en la medicina, pero como en las industrias también. Y lo mejor es que todo esto lo podemos hacer acá en la Católica. O sea que si alguien tiene ganas de participar de este tipo de proyectos y eso, tenemos el laboratorio que les mostré hoy más temprano, así que se dan una vuelta y les contamos un poco más en detalle lo que hacemos. Así que muchas gracias por venir hoy y estar acá conectados y acá presentes. Así que si quieren preguntas, estamos para acá.
pero lo paso. Ah, porque quedó esto. ¿El chat o de los presentes? Sí. Identifica una enfermedad rara, como las que mencionaste. Nada, me quedó como sonando. Está fallando, vos podés de alguna manera corregirlo con externalidades. Depende del caso, si podés corregirlo o no. Muchas veces nos pasa que encontramos esta mutación, es la causal, todo, vemos el impacto que tiene la proteína y todo, y no hay nada que podamos hacer al día de hoy con él. Algún caso hay, por ejemplo, si no entraba la vitamina B12, se le metían altas dosis de vitamina B12 y funcionaba, estaba todo bien. En el último caso que mostré, por ejemplo, no había mucho margen como para hacer nada, ¿tá? Al día de hoy, pero teniendo en cuenta también que vienen tecnologías del tipo de edición de ADN y hay cosas CRISPR y todo eso, abre un camino, por lo menos, o una esperanza ahí, cuando en esos casos que ves que no habría ninguna forma obvia y directa de hacer algo, bueno, hay como un camino. Al día de hoy todavía no es muy aplicable. Cortan, te saca la mutación, te la pega, sería, sí, ya se va a llegar. Bueno, muchas gracias entonces.